investigación, porque esos doctorados que me dieron en Brasil, recogimos la respuesta de gente que va a venir a la reunión, que han sido elementos críticos y además muy decisivos en el desarrollo de la medicina social latinoamericana. Y los brasileños empezaron desde los centros de estudios brasileños, de estudios sociales, y luego después desde el inicio fueron elementos clave. Pero el caso que hoy aparecieron en todos estos actos de homenaje que me hicieron, y en particular, como le te he contado, Guillermo, el doctorado que me dieron particularmente en Brasilia, fue organizado, iniciado y promovido por los estudiantes, cosa que no es frecuente, que un grupo estudiantil propicie un doctorado para una persona, incluso que no es del país, ¿verdad? Correcto. Entonces, todo eso fue positivo y compensó los dolores que andaba llevando en todo el viaje, que fueron muy duros, pero recogimos un pensamiento brasileño muy dispuesto a cohesionarse en un pensamiento latinoamericano de defensa del derecho por la salud, pero al mismo tiempo de solidaridad y de estructuración del pensamiento latinoamericano, que yo quisiera contaminar desde el presidente de la República en adelante, haciéndole ver que tenemos que unirnos a Brasil, que tenemos que hacer un pensamiento común, y que si queremos realmente trabajar por la unidad latinoamericana, hay que trabajar con Argentina, hay que trabajar con Brasil, pero que Brasil está como, yo le diría, como fresquito, como con unos deseos enormes de aproximarse a nosotros. El triunfo de Dilma Rousseff para mí ha sido trascendental, porque la derecha brasileña, que pensaba tomarse Brasil en el momento de las elecciones, que fue derrotada, tenía una contraparte que era ese pensamiento progresista brasileño con ganas de hacerlo latinoamericano. Entonces yo pienso que no debemos desperdiciar ese momento. De que yo creo que la figura cimera, por ahí podemos empezar, de la medicina social latinoamericana es nuestro querido compañero Juan César García. Y Juan César García, en sus primeros pasos, nos ayudó mucho aquí en El Salvador. Él estuvo muy tempranamente ahí, en los años 60. Claro. Cuando él entró a OPS y desarrolló, es decir, la investigación sobre educación médica en América Latina. Ese primer libro, por aquí les he puesto todos los libritos. Allá está, el primero. Allá está. Esto es 72, pero es la publicación. Pero Juan César, que como ustedes saben fue un pediatra que hace sus primeros estudios de ciencias sociales en Flaxo, Chile, y llega a la OPS, se incorpora a la OPS con un programa de la Milban Fund, porque él fue becario de la Milban Fund, pero llega en un momento en que
la organización tiene a su primer director latinoamericano, que es el doctor Jorvis, el chileno. Y yo siempre hago referencia a eso porque Jorvis tuvo una gracia, una virtud. Era un enamorado de la educación superior, de la universidad, y él hubiera sido feliz si hubiera sido decano o rector, pero no llegó hasta ahí. Llegó a ser director, sí, creo que de la Escuela de Salud Pública de Chile. Lo interesante es que este becario, se llamó Juan César García, una persona muy querida, para mí fue el hermano, viene acá y es curioso que nos ayuda. Por eso recordaba el otro día mucho, ahora que estoy haciendo la digitación de mi biblioteca, recordaba mucho el hecho de que él nos enseñó hasta la parte de registros médicos, de registros de los alumnos en la universidad. Es decir, era un hombre que de su visión teórica también tenía puestos los pies en lo que debía hacerse en materia de organización. Bueno, lo interesante es que él viene acá y aquí escogí yo una persona para que fuera el que recogiera los datos de educación médica en El Salvador, que él inicialmente, lo que la Milban Fund plantea es hacer la investigación sobre la enseñanza de la medicina preventiva y social, porque esa era la idea de este primer libro, enfocar medicina preventiva y social. Pero resulta que el libro ya es producto de una visión mucho más amplia, que es visión de educación médica, pero en un contexto de determinantes, que se hace ya para esa época, ¿verdad? Ahora, lo interesante de eso es que esa figura representa, bueno, a lo mejor voy a decir una cosa que no debo decir, representa una visión de la Organización Panamericana de la Salud, que crea ese departamento de educación médica, que luego se convierte en un desarrollo de recursos humanos e investigación muy amplio, que luego se pierde, pero en ese momento reúne a un grupo de educadores médicos, salubristas, gente de toda la región de las Américas, que va siendo invitada a pensar en qué estamos haciendo en la formación del médico, cómo romper con aquella visión que muy flexneriana, muy del 910, muy dedicada fundamentalmente a la medicina hospitalaria, exclusivamente limitada, sin visión del contexto social en que se desarrollaba y demás. Es interesante porque OPS juega un papel muy importante también en el desarrollo de la medicina social de la época. Y fíjese que se hacen todo ese esfuerzo enorme de los seminarios de enseñanza de la salud pública, enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva, y es hasta después que ya entra la enseñanza de la medicina social, pero ya un poco más tarde, ¿no? Es interesante que García, en la desgracia de la que la gente tiene sus límites en la vida, ¿no? Se mueren. Juan César desarrolla, por ejemplo,
a ver, no sé si en los documentos que ustedes han visto, han analizado las preguntas que a él le hacen. A él le hacen una pregunta de ese término de medicina social unido a los otros términos de las ciencias sociales, entonces, ¿desde cuándo nace? Él lo refiere al 1848. Los grandes de la salud de Estados Unidos lo refieren, Newman y otros. Pero lo interesante del caso es que para nosotros la medicina preventiva y social la vivimos, ya digamos como que la empezamos a notar ya desde esa época, ya desde, diría yo, los años 60. Ustedes saben que, no sé si ustedes alguna vez le dado una pasadita por ahí a la historia de la Facultad de Medicina de El Salvador. Algún día yo le sugiero a Guillermo que se estudie qué ocurrió en los años 60. Historia de la Universidad de El Salvador, particularmente en facultades como medicina. ¿Qué se hizo en esa época? ¿Por qué? Bueno, frente a todos los conflictos y toda la situación dura de la época, ¿por qué ocurrieron ciertas cosas? ¿Por qué hubo desarrollo científico? ¿Por qué hubo una serie de cosas? Bueno, pero lo interesante del caso es que para OPS hubo una serie de actividades muy importantes, que eran esos seminarios. Hubo cosas tan importantes como un programa llamado de libros de texto, en los que la organización se lanza con un proyecto del BID a desarrollar un programa para abaratar el costo y poner al servicio de los estudiantes libros de precio menor, accesible, pues. Pero lo interesante es que eso no fue la parte fundamental, sino que para llegar a escoger ese libro se invita a los profesores de las distintas facultades del continente a definir por qué en un determinado momento se va a enseñar qué tipo de fisiología se va a enseñar, pero al mismo tiempo qué tipo de salud pública se va a enseñar. Es decir, es interesante cómo se le pone al individuo a buscar el objetivo de la educación médica, el objetivo de la enseñanza de ese campo en el contexto de la educación médica. ¿Qué papel juega en el desarrollo del individuo? Sus objetivos, sus propósitos. Y empieza la Organización Panamericana de la Salud a envolverse en eso. Juan César García, Ramón Villarreal, que era el director del Departamento de Educación Médica y luego después de Recursos Humanos, Romero Teruel, José Romero Teruel, todavía actualmente vive, una persona que yo lamento que haya recientemente muerto, que es Miguel Márquez, que es otra de las grandes figuras de la época. Todos ellos forman parte de este equipo de gente que se envuelve en este esfuerzo de desarrollar el campo de la educación en general en salud, en este contexto mucho más amplio que la simple enseñanza del campo específico. Ahora, ¿cuándo dice García que se dan las condiciones para que la medicina social se desarrolle? Bueno, para él se inicia ahí por el año 68. Ahora, es interesante que él dice las condiciones están dadas entre el 68 y el 73 para que la medicina social se desarrolle. Pero es interesante cómo, fíjese, eso está precedido
la primera gran reunión que se hace de la enseñanza que podríamos decir de las ciencias sociales, ¿verdad? Que es, no sé si ustedes han oído, la reunión que se llama Cuenca 1. ¿No? No. ¿En serio? ¿En serio? Esa es una reunión que se hace en el año 72. Es una primera reunión en la que se abordan los aspectos teóricos de la enseñanza de las ciencias sociales. La organiza García y la organiza en Cuenca. Por eso los ecuatorianos juegan un papel importante en este desarrollo. Porque ahí ya está gente como Bray, como otros ahí. Es el Cuenca 1. El segundo Cuenca se hace en el 83. Y ahí ya entramos en aspectos como las tendencias y perspectivas de la investigación en las ciencias sociales. Dice que ya hemos avanzado. Y entonces yo pienso que 68-73 viene a ser como el antecedente de Alames, porque Alames se realiza en 1984 en Ouro Preto, Brasil. Ahora, lo tal vez lamentable del caso es que Juan César García muere lamentablemente en el 84 y muere haciendo un análisis que ustedes lo deben de conocer, ¿verdad? La entrevista que se le hizo a él, es decir, que él se hace prácticamente, dice Juan César García, entrevista a Juan César García. Y para mí ese es uno de los más dolorosos momentos de mi vida y mi relación con Juan César, porque nosotros estuvimos al lado de su cabecera, con Everardo Nunes, brasileño, y lo vimos morir, ¿verdad? Y lo vimos morir mencionando las últimas palabras, ese no necesariamente que él pronuncia, cuando le están interrogando sobre el papel de la OPS en el desarrollo de la medicina social. Ahora, yo pienso que García es una figura que no hace falta, naturalmente, pero que dejó figuras que yo creo que han sido elementos claves en sus distintos lugares. Precisamente en este viaje que me refería al principio de Brasil, nosotros vemos cómo la gran cantidad de figuras, algunas de ellas que desaparecieron, como Sergio Aroca, como Edmundo Granda. ¿Conocieron ustedes a Edmundo Granda? No lo Sí, conozco. todavía lo llegaron a conocer. La escuchamos. ¿Sí? En persona, pero en libros. Leyeron, hemos Lo leído El salud y en la textos. vida. Bueno, yo creo que son pensamientos que deben ser rescatados. Ahora, yo pienso que la oportunidad que tenemos ahora de rescatar a partir del material que se ha producido del 84 a esta parte, es decisivo, pues. Fíjese que en este problema de los congresos, ¿cuántos congresos tenemos que revisar para llegar a esta reunión? Entramos en el 13º congreso ahora, ¿verdad? Pero fíjese que estos 13º congresos está resumido aquí, y es importante que esto lo hace Miguel Márquez en este documento, ¿no? Están estos reuniones es decir, estos congresos ponen las presentaciones principales, las tendencias principales que se han tenido en todas las regiones del continente. Entonces, material de apoyo para trabajar
todo el componente de medicina social, de lo que es práctica médica, educación médica, servicios de salud, Estado, todos los grandes temas de la medicina social, los tenemos. ¿Qué hacer para rescatarlos? ¿Qué hacer para revivirlos? Yo pienso que esta reunión puede ser clave en la actualización del pensamiento de medicina social en la región. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta que yo quiero hacerles a ustedes. ¿Cómo hacerlos? Nosotros, no estoy muy clara sobre el programa que se tiene, pero yo pienso que los distintos componentes del programa pueden dar luz para un guión de trabajo futuro. Pienso en algo que no sé si ustedes lo han discutido. Las reuniones de medicina social han reunido a los interesados en el campo, a gente que viene de algunas universidades, sobre todo muy comprometidas, pero hay algo que a mí me ha estado preocupando muchísimo. Tengo la impresión que todo este esfuerzo enorme que se ha hecho en el área de la medicina social no ha impactado, por ejemplo, los posgrados de salud pública de nuestras escuelas. Si nosotros vamos, no estoy haciendo una crítica al campo, sino un señalamiento a lo que no se ha hecho. Número 1, no hay un impacto en los posgrados de salud pública. Pero más aún, no hay un impacto en la estructura curricular de nuestros programas de formación de personal de salud en nuestras instituciones. Y para mí ahí está el aspecto más crítico de la situación. ¿Cómo lograr que el currículum de las facultades sea impactado por otro pensamiento? Es decir, por todas las determinantes sociales que deben de generar la estructura del campo de enseñanza. Ahora, ¿cómo lograr que esto también impacte la formación y la educación permanente de nuestra gente que está en el trabajo de campo, en donde se está haciendo el trabajo? Es el otro gran tema que nosotros tenemos que ver, ¿no? Digo que material teórico, estos días he estado aprovechando la demanda que me han hecho ahí para ver los 30 años de Alanes, pensando, ¿qué hace falta? Nos falta visión, abordaje, material teórico. Diría que no. Falta el salto, falta el paso a la acción, falta el paso al trabajo, falta el paso a la organización de los programas. Son 30 años de esfuerzo, diría yo, 30 años de que esta acta de Auro Preto constituye la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Ese es el lanzamiento que yo les hago
la petición a los jóvenes, la petición a los profesores jóvenes. Trabajemos, estudiemos, no nos quedemos limitados a esa visión mecanicista que aún priva en nuestra enseñanza, en nuestra investigación y en nuestra práctica de salud. Porque no es solo en la enseñanza, es también en la práctica de salud que estamos realizando. Pero ustedes tienen la palabra, histórico, ¿verdad?, de cómo comenzó el movimiento de medicina social y salud colectiva. Pero quisiéramos preguntarle cómo se ve usted, o sea, quién es María Isabel Rodríguez, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir de su trayectoria? Esa es la parte más difícil. Bueno, me veo como una privilegiada. Y digo que me veo como una privilegiada a la que le tocó vivir los momentos trascendentes de este desarrollo. Desde ese punto de vista, yo creo que yo viví la Facultad de Medicina de mi país con posibilidades, diría yo, de un desarrollo científico, técnico, pero empecé a pensar y empecé a sentir la necesidad de saber un poquito más, particularmente por una frustración. Yo creo que eso no se los he mencionado. Una frustración en el campo de cuál era el impacto de la enseñanza de la medicina en la salud de la población, que fue bastante interesante porque, es decir, nosotros teníamos todo lo necesario para hacer diríamos, un proyecto de enseñanza muy ceñido a la enseñanza de la medicina flegneriana, naturalmente. Y creo que fue todo un proceso ya de iniciación de convulsión social, de demanda por algo más de nuestra población, que nos empezó a pensar qué estábamos haciendo con la enseñanza de la medicina preventiva y salud pública. Usted sabe que la reforma de los estudios médicos en El Salvador dio por resultado la búsqueda de departamentos de buen nivel, dentro de los cuales estaba la medicina preventiva y la salud pública, pero muy limitada en su visión. Entonces nosotros empezamos a sentir, participamos de una época en que me acuerdo que uno de los primeros saltos, de los logros ahí, fue la enseñanza de las ciencias de la conducta, un abordaje bastante conductista en la época, pero algo nos hacía falta, la búsqueda de cuál era el impacto de la enseñanza de la medicina en nuestra gente. Nosotros participamos inicialmente de una época en que uno de los grandes logros nuestros, según nosotros en la época, fue la reducción en el cupo de los estudios médicos. Claro, es lógico que eso tiene una acción directa con la calidad de la enseñanza médica. Entonces la calidad de la enseñanza médica fue uno de nuestros grandes objetivos, que me lleva a mí a trabajar con la Organización Panamericana de la Salud, que para mí fue dolorosa la dejada de mi facultad. Fue triste, pero al mismo tiempo fue mi gran oportunidad. El reunirme con gente que en toda América Latina estaba pensando en ir a algo más. Entonces a mí se me dio la gran oportunidad. Entonces ahí es donde digo que es María Isabel Rodríguez. Es producto
de todo ese esfuerzo latinoamericano de personas de los distintos grupos. A mí muy tempranamente se me lleva a México por parte de la organización, y ahí tenemos el primer seminario precisamente de enseñanza de las ciencias sociales en salud, que me costó mucho hacerlo. Mira, en salud. Este primer seminario de enseñanza de las ciencias sociales, ¿cuándo lo hicimos? En el año 74. ¿Dónde lo hicimos? En Guadalajara. Primer seminario. ¿Qué resultado tiene este seminario? Teníamos muchas dificultades para que el país, las facultades de medicina de México, aceptaran abordar el área de las ciencias sociales. El propio decano de la Facultad de Medicina de la UNAM consideraba que nosotros éramos unos revoltosos. Entonces, este seminario a mí me sirvió mucho, porque como yo había trabajado en Washington con el doctor Ramón Villarreal, y Ramón Villarreal viene de rector de la UAM Xochimilco, yo logré que en esta reunión se diera como resultado, como conclusión, que se debía de crear un posgrado de medicina social en México. Y se crea el posgrado de medicina social en la UAM Xochimilco. Es interesante porque de ahí surgen gentes como Jaime Brey, como todo ese gran grupo de tipos que fueron motores y me envuelve a mí en ese pensamiento. Y María Isabel Rodríguez soy yo, esa parte del... Al mismo tiempo, en ese momento, se está desarrollando en Brasil el posgrado de medicina social en Río, y ahí está Ezio Cordeiro y todo ese grupo, y empezamos a conectarnos en toda la región. Entonces, yo soy parte de ese esfuerzo y de ese extraordinario movimiento de toda la región. Así empiezo. Y de ahí creo que es importante señalar que eso crea gente que logra, incluso que en este momento está produciendo. Muchos de nuestros compañeros murieron, ¿verdad? Muchos de mis compañeros, pero hay en este momento gente que está trabajando, que está desarrollándose y que está produciendo. Ahora, es lógico que en toda esta producción ha habido grandes cambios. Por ejemplo, a mí OPS me da la gran oportunidad de entrar en otros, en campos que derivan de ese origen, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que representó esta línea de trabajo de la interdisciplinaridad, de la relación entre lo biológico y lo social. Este es un libro que produjimos en Washington, en una situación que no se hubiera dado si el desarrollo de la medicina social no se hubiera desarrollado también. Entonces, contestándole su pregunta, María Isabel Rodríguez, soy una persona privilegiada que se envolvió en este proceso, que tuvo la suerte de tener estudiantes, de ser... Yo no quisiera decir que fui maestra, yo quisiera decir que soy parte de este grupo de estudiosos. Muchos de ellos, todos se consideran mis alumnos, muchos se consideran alumnos míos. Y yo diría que en este proceso, el que enseña y el que aprende es un solo ente que contribuye a construir, ¿no? De manera que para mí, y en este momento pienso trabajar en eso, en identificar y desarrollar todas aquellas personas que han estado trabajando con nosotros en todos estos programas y en todos estos posgrados,
desde que iniciamos este trabajo. Sí, cuando pienso que son 30 años de esfuerzos muy lindos, muy hermosos, y que han logrado permear realmente las instituciones. Pero no es fácil, no es fácil. Entonces, esa sería mi primera respuesta. Bueno, muchas gracias. Nosotros también queríamos preguntarle sobre... Perdón. También queríamos preguntarle sobre cómo ve usted los aportes que han hecho varios personajes, como Miguel Márquez, Juan César, que ya nos habló también de él, de Mario Testa, por ejemplo, Salvador Allende, que de alguna manera influenciaron todo este pensamiento también médico-social. Sí. Entonces, ¿cómo usted considera que ha sido el aporte de ellos como figura? Sí, que yo pienso que la producción realizada por todos estos compañeros ha sido muy valiosa, pese a que en algunos momentos ha sido dada en condiciones difíciles, no ha sido fácil. Para mí Mario Testa es una figura que la tenemos que rescatar, la tenemos que hacer más viva, más todo el componente de pensamiento en salud de Mario Testa, prácticamente toda su orientación en el campo de la planificación en salud. Hemos tenido la suerte de ser beneficiarios incluso en este país. Por eso a veces, digo, con un poquito de rabia, diría yo que no los hemos aprovechado suficientemente. Perdónenme que se los diga, pero lo siento así. Dice, los altibajos y los avatares de la vida en nuestra universidad no han sido muy favorables a esta corriente de pensamiento, y ustedes son testigos de eso. Mario Testa ha sido un tipo extraordinariamente impactante, y diría yo que después de todo lo que hizo Carlos Matus y demás, Mario Testa surge como el gran planificador, pero ahí va otro individuo al que lamentablemente no va a estar en esta reunión y hubiese querido que estuviera, que es Mario Robert. Yo le llamo los Mario, ¿verdad? Pero Mario Robert también parte de este grupo de brillantes pensadores que nacen también, no nacen, se desarrollan en el contexto de otro programa que yo tuve la suerte y la virtud que me dejaron desarrollar en Washington, y que es un programa que yo no sé si ustedes conocen, que es el Programa de Salud Internacional. Mario Robre fue uno de los primeros participantes en el programa y surge casi a la par, pues. En el 84 se crea ALAMES. En el 85 creamos el Programa de Salud Internacional en Washington. Y ahí ya puede empezar a identificar usted una serie de gente que surge de ese programa, del Programa de Salud Internacional. Otra línea de pensamiento dentro del área social que todos ustedes tienen que conocer, que desarrolla todo el campo de cooperación internacional en salud y que lo tiene que vivir nuestros países en su desarrollo. Entonces, para mí, viene una nueva cohorte de científicos del área de la salud internacional. Entonces, en una de las reuniones precisamente de ALAMES, la de Bahía, me tocó a mí precisamente dar la conferencia a Juan César García, y en esa conferencia precisamente yo señalaba lo que ha representado el paso, ¿no?,
de lo que fue nuestro abordaje en un determinado momento de la ruptura en salud pública, el paso que prácticamente se confunde con el paso hacia la salud colectiva de los brasileños, pero luego todo lo que representa la concepción de medicina social, ¿verdad? Y que nos ha llevado a los que nos vimos envueltos en esto, realmente a un desarrollo importantísimo. Por eso digo que todos estos jóvenes, que fueron jóvenes, otros siguen siéndolo, han desarrollado un papel importantísimo, pero tenemos todavía que aprovecharlos. Estamos todavía, pienso que hay muchos campos que se han ido derivando del abordaje de lo que es lo que tradicionalmente hemos llamado medicina social. ¿Sí? Pero tenemos mucho que hacer todavía. Todo lo que es economía de la salud, todo lo que significa en este momento epidemiología crítica, todos esos campos son campos que hay que desarrollar. Ahora, esta entrevista que yo quisiera hacerla de ida y de vuelta, me gustaría que fuera enriquecida por una posición de ustedes. ¿Qué piensan que podemos hacer? Aquellos que, como yo, ya están un poquito en el camino de la salida. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo pienso que el mundo está todavía abierto a que hagamos mucho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Perdónenme que les dé vuelta la entrevista, pero me gustaría. Hay 3 excelentes representantes de este movimiento, vale la pena 4, con Guillermo.